Yo quiero que usted empuje a la persona que está a su lado ahora, ahí en el asiento de su casa, y le diga: no temas, no temas. Busque su Biblia, prepárese, enfóquese en los próximos 30 minutos para que Dios hable a nuestros corazones. Y la historia que yo quiero compartirle en el día de hoy se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 al 54. Vamos a ver, yo no sé si usted recuerda los detalles de la famosa historia de David contra Goliat, una historia muy repetida, una historia muy conocida, pero el Señor me llevó a esta historia en esta semana y me habló de una forma especial. En esta historia relata que los filisteos llegaron a un momento en la historia de su país que se sentían todopoderosos, se sentían muy fuertes, se sentían muy por encima del pueblo de Israel porque contaban con un gigante, el famoso gigante Goliat. Goliat tenía casi 10 pies de estatura. Y cuando leemos la historia nos damos cuenta que además de ser una persona súper grande, con 10 pies de estatura, cargaba toda su armadura pesaba unas 125 libras. Imagínese usted, el pueblo judío, por lo que yo conozco, siempre han sido personas bajitas, ¿no? de estatura, no han sido personas muy, muy altas. Fíjese, una persona bajita, un pueblo bajito, un ejército de personas bajitas enfrentando a un gigante de casi 10 pies con una fuerza descomunal. Su armadura pesaba 125 libras. Y por si fuera poco, Goliat tenía otro soporte, y es que además de ser alto y estar bien preparado, tenía un escudero. Tenía una persona que iba delante de él que estaba también armado hasta los dientes, que antes de poder llegar a Goliat había que pasar por encima de su escudero. Entonces Goliat, al junto del pueblo filisteo, le tomó la costumbre de comenzar a intimidar al pueblo de Israel. Y le decía, se burlaba de ellos y le decía: ¿por qué se ponen en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Es decir, no se han puesto a revisar quién soy yo, lo alto que soy, lo bien preparado que soy. Y ustedes son un ejército insignificante, ustedes son los siervos de Saúl. Y le dice: yo los desafío en el día de hoy. Traigan un hombre que pueda pelear conmigo. Tráiganme un hombre que pueda enfrentarse a mí. No habrá entre ustedes un hombre que pueda pelear contra mí. Los desafío. Y dice que cuando Saúl y todo el ejército de Israel escucharon estas palabras, dice que se turbaron y tuvieron mucho miedo. Entró en miedo Saúl el rey y entró en miedo el ejército, el pueblo de Israel. Goliat llevaba en esto 40 días. Y por si fuera poco, Goliat salía en la mañana, hacía lo mismo, intimidaba al pueblo de Israel. Y al caer la tarde volvía y hacía lo mismo, intimidando al pueblo de Dios. En la historia aparece un personaje que se llamaba de nombre Isaí. Isaí tenía 8 hijos en total. Y de esos 8 hijos que tenía, los 3 mayores hijos estaban en la guerra. Estaban precisamente enfrentándose al pueblo filisteo en ese momento, en formación para pelear contra el pueblo filisteo. Y Isaí un día le da deseo de saber de sus hijos y manda a llamar a su hijo menor que está en el campo atendiendo ovejas y le dice: Davidcito, vente acá, mi hijo, mira. Vete al frente de batalla donde están tus hijos, donde están mis hijos. Ve y llévale esta comida, llévale algo de comer. Y por favor, dame razón de ellos. Yo quiero saber cómo están ellos. Yo quiero saber cómo le está yendo a mis hijos allá en el frente de batalla, al junto de Saúl. Y dice que llegando David
a la confrontación que había entre el pueblo de Israel y los filisteos, David alcanzó a escuchar a Goliat repetir las amenazas, esas amenazas que tenía ya Goliat por 40 días y esa intimidación en contra del pueblo de Israel. Llegando David, como Goliat lo hacía en la mañana y salía también en la tarde, David escuchó en ese preciso momento lo que estaba haciendo Goliat. Y David dijo: pero ven acá, ¿y quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este tipo? Fíjense que David no vio su estatura, David no vio su armamento, David no se llevó de lo que estaba sucediendo en el pueblo, en el ejército. David no se llevó de la intimidación en la cual había caído y el miedo el rey Saúl, sino que David estalla en rabia inmediatamente. Dice: pero ven acá, ¿y quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todos se atemorizaban cuando escuchaban la amenaza de Goliat. Sin embargo, en David, en vez de provocar miedo, lo que provocó fue descontento, provocó rabia. Eso sentía David. Sentía rabia al ver la intimidación a la que estaba siendo sometido el pueblo de Dios. Dice que cuando David hace esto, que estalla en rabia, llama la atención, porque imagínense, un grupo de gente, un ejército completo que está en miedo, que está intimidado, que no sabe qué hacer, que están buscando la manera de enfrentar a este gigante que los ha intimidado por 40 días. Eso llama la atención en el ejército. Dice: oye, ¿y qué se cree este? ¿Y quién es este? Y en el hablar de David, de la actitud de David, eso llegó a oídos de Saúl y Saúl lo mandó a buscar. Tráiganme a ese hombre, porque eso es raro. Yo quiero saber quién es ese que está hablando. Cuando llega David enfrente de Saúl, a mí me llama tanto la atención la actitud de David. Dice que cuando David llega, le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjese la actitud de David. Llega donde Saúl a darle ánimo. Llega donde Saúl a darle esperanza. Llega donde el rey a decirle: rey, no desfallezca, no tenga miedo, estése tranquilo, que yo, así como usted me ve, me voy a parar y voy a pelear contra el filisteo. Obviamente esto era algo ridículo lo que estaba sucediendo acá a la vista de Saúl. Saúl le dice: oye, David, tú no vas a poder ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú apenas eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Tiene mucha experiencia, tiene mucha fuerza, es un hombre grande. Tú no eres un match, tú no eres un rival, tú no puedes hacerlo. Miren, mis hermanos, la humanidad nuestra tiene un problema muy grande, y es que nosotros no alcanzamos a ver con los ojos espirituales. Nosotros vemos es con los ojos carnales. Nosotros vemos la figura, nosotros vemos el parecer, nosotros tenemos una visión muy corta. Estos ojos nos traicionan continuamente, y si nosotros simplemente vemos con los ojos carnales y no nos detenemos a enfocarnos en lo que Dios quiere mostrarnos, nos vamos a llenar de miedo. No vemos el potencial que tenemos en Dios. David estaba acostumbrado a esta clase de cosas. David le pasó cuando Samuel lo envía. Cuando Dios envía a Samuel a escoger el próximo rey porque ha desechado a Saúl. Samuel vio a otro y dijo: ese es. Le dijo a Dios, y Dios le dijo: no, ese no es. Ese no es. Ustedes miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Y estaba el Señor hablando ahí de David. El Señor tenía a David en su mente, pero Samuel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero la vista lo traicionó una vez más. Es decir, David estaba acostumbrado a que lo rechazaran, a que le hicieran eso. Pero David no se detenía ante el rechazo.
David no se detenía ante la intimidación de Goliat. David no se detenía ante ninguna de esas cosas. Por eso dice la palabra que David respondió a Saúl: óyeme bien, Saúl, lo que te voy a decir. Oiga, mi señor, oiga, rey. Déjeme contarle un poquito de mi historia. Usted está viendo esta apariencia, pero su siervo, yo, David, era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. Oiga, yo no me quedaba sentado a ver lo que iba a pasar. Yo no me acostumbraba a la idea de que el león o el oso agarraban las ovejas que estaban a mi cuidado. Yo no me acostumbraba a eso, sino que yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y aquí remata David y dice: este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Sí, él va a caerle en la misma suerte. ¿Y tú sabes por qué él va a caer en la misma suerte, rey Saúl? No se trata de mí, no se trata de que yo esté, no se trata de una decisión humana, no se trata de que yo quiero probar que soy más fuerte que nadie. Oye, ¿cuál es el problema, Saúl, que tú no has entendido, que tú no estás entendiendo? Es que Goliat ha provocado el ejército del Dios viviente. Ustedes se pueden ver como un ejército humano insignificante, pero ustedes tienen algo muy especial sobre sus hombros, y es que Dios lo escogió. Y como Dios lo escogió a ustedes le pertenecen a Dios y Dios va a pelear por ustedes. Entiendan eso de una vez por todas. Cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios selecciona a alguien, cuando Dios cubre a alguien, cuando Dios apunta a alguien, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer por defender a esa persona, por bendecir a esa persona, por pelear a favor de esa persona. Y eso es lo que Saúl no entendía, ni el ejército. Pero David sí lo entendía. Goliat ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me va a librar de la mano de este filisteo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Miren, mis amigos, esto me lleva a mí a pensar en lo siguiente. Nosotros continuamente debemos volver al pasado y ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Tú que me estás viendo en este momento, ¿de cuántas no te ha librado Dios? ¿Cómo no te ha bendecido Dios? ¿Cómo no te ha sanado Dios? ¿Cómo no te ha ayudado Dios? Recuerda las cosas que Dios ha hecho. Nosotros nos olvidamos muy rápido donde Dios nos sacó. Nosotros se nos olvida muy pronto la historia. Nos acostumbramos al nuevo lugar donde Dios nos ha puesto. Lo cogemos como algo fácil. Ya estamos acostumbrados a la nueva bendición y se nos olvida donde Dios nos sacó. Dios me hablaba de eso a mí en esta semana. Acuérdate de donde te saqué. Acuérdate lo que hice. Confía en mí, deja el miedo atrás, deja la intimidación, no dejes que nada te intimide en esta vida. No puedes vivir con miedo. Si vas a morir, muere con valentía. Si vas a morir, muere con la frente en alto como los valientes, pero tiene que creerme hasta el último momento. Recordar lo que Dios ha hecho nos sobrepone ante las imposibilidades que nos rodean. Nos sobrepone. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Ok, está bien, tú quieres pelear. Ven, ponte mi ropa, tómala. Ponte este casco de bronce. Y dice que le armó de coraza, le dio su espada. Pero David le dice a Saúl: Saúl, es que yo no puedo andar con esto porque yo nunca he practicado eso. Préstale mucha atención a eso. Yo nunca he practicado con ese armamento. Yo nunca he practicado con espada. Yo nunca he practicado ponerme coraza. Yo nunca he practicado ponerme uniforme. Eso no es lo que yo sé. Fíjese dónde radicaba la esperanza de Saúl.
Saúl sigue insistiendo que va a poner su esperanza en lo que él puede ver, una armadura, una espada, un instrumento. Su fe estaba puesta en una armadura que le quedaba grande a David, una armadura que él nunca había usado. Pero ¿qué hace David? Dice que David toma su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo no sé si a usted le llama la atención eso. David no estaba acostumbrado a cargar ese tipo de armadura. David estaba acostumbrado a depender de Dios, no de los recursos humanos, a depender de Dios y a irse a la clara, confiando en la coraza de Dios, confiando en la bendición de Dios. ¿En qué confiaba David? David confiaba en su comunión con Dios. David dependía de Dios. David dependía del Espíritu Santo en su vida para ayudarle a derribar cualquier amenaza que se levantaba. Cuando David agarra de forma tan rudimentaria, de forma tan sencilla en contra de un hombre de 10 pies y tan armado, dice la palabra que Goliat lo miró y lo tuvo en poco. Imagino que hasta rió y dijo, hay una palabra específica que dice el pasaje que Goliat le dijo, ven acá, yo soy perro para que tú vengas ante mí con piedra y con palos. Y le dice, yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, le dice Goliat. Entonces David le dice al filisteo, Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vuelve otra vez el punto aquí. David entendía en lo más profundo de su ser que él estaba ubicado en el propósito de Dios y que él estaba defendiendo la causa de Dios, porque esto no era un pleito que él solo había buscado. Quien provocó a Dios, quien provocó al ejército fue Goliat. Y como no era una batalla de David, sino como había provocado a los ejércitos de Dios, la batalla era contra el mismo Dios. Yo no sé si esto usted le dice algo. Lo importante que es nosotros estar del lado de la voluntad de Dios, del lado del propósito de Dios, creyéndole a Dios, no lanzarnos con nuestras propias fuerzas, no hacer las cosas a nuestra manera, sino hacer las cosas a la manera de Dios. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y averiguamos su propósito en nuestras vidas en oración, y Dios nos revela su propósito, no va a haber enemigo que se levante en contra nuestra, porque lo vamos a vencer en el nombre del Señor, porque no es tu batalla, como dice una canción, la batalla es del Señor. Tan importante la declaración de David, que muestra que al contrario de Goliat, que va atento a su tamaño, armaduras y escudero, David va en el nombre de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, yo voy en el nombre de Dios. Vamos, dilo en el nombre del Señor. Yo voy en el nombre de Dios. Yo no voy solo, yo voy en el nombre de Dios. Da a entender, mis hermanos, que David estaba claro que le sirve a un Dios que tiene una gran historia. Un Dios que nunca ha perdido una batalla, un Dios que tiene un récord de poder, un Dios que tiene un récord de autoridad, un Dios que tiene un récord de victoria. Aleluya. Y un Dios que ama a su pueblo de forma especial. David también entiende que quien ha sido provocado no es él, sino Dios mismo. Por tal razón, Goliat está en un gran problema. Goliat está en un gran problema. Por eso David le dice, Jehová te va a entregar hoy en mi mano y te voy a vencer, Goliat, y te voy a cortar la cabeza. Y hoy le voy a dar los cuerpos de los filisteos. No solo te voy a vencer a ti, sino que le voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva,
Preste la atención a esto. No salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Dice que Goliat se puso en marcha para acabar con David, pero David se apresuró, agarró una piedra, la puso en su honda y le pegó en la frente a Goliat, derribándolo. Y dice que luego le cortó la cabeza. Y préstele mucha atención a esto. Y con esto quiero cerrar en el día de hoy. Y para mí es la parte más importante de todo esto. Dice que cuando los filisteos vieron su paladín muerto, vieron a su hombre de 10 pies, a su gigante muerto, huyeron. ¿Por qué huyeron? Bueno, porque los filisteos, la fuerza de los filisteos descansaba en un hombre, descansaba en Goliat. Y como su hombre, su defensor, murió, ahí mismo murió su esperanza. Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Fíjense el doble efecto que causa aquí. Los filisteos pierden a su defensa humana, muy importante, muere y huyen. Sin embargo, el pueblo de Israel, que era el que estaba atemorizado, ve que se levanta un hombre de Dios, que le cree a Dios, que comienza a declarar fe en medio de un problema, en medio de una adversidad. Recuérdese que David inmediatamente David se presentó al campo de batalla. David ya estaba incómodo por la situación, porque él se encontraba que era inadmisible que el pueblo de Dios desconociera lo grande que era su Dios y que estuvieran intimidados ante un gigante, pero un gigante humano, que delante de Dios no era nada. David entra a la presencia de Saúl y lo primero que hace cuando entra a la presencia de Saúl es darle ánimo, es darle esperanza. Es decir, no se preocupe, que Dios nos va a entregar este ejército en nuestras manos. Yo voy a ir a pelear. Fíjese la actitud de David. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros hoy. ¿Sabe qué Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy? Que el miedo comienza por uno, pero también termina por uno. El miedo comienza por uno, pero también termina por uno. Y yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿cuál de las dos personas tú quieres ser? ¿Cuál de las dos personas tú quieres ser? ¿Quieres ser los que traen miedo? ¿Quieres ser uno de los que trae desesperanza? ¿O quieres ser uno de los que se levanta? Oye, ser una persona valiente no es ser imprudente. Tú puedes ser una persona prudente y al mismo tiempo ser una persona valiente. ¿Cuál es la persona valiente? La persona que cree en Dios. La persona que está rodeado de adversidad, que está rodeado de problemas, que está rodeado de imposibilidades, pero que cree en Dios, que confía en Dios. Job lo perdió todo. Job perdió la salud. Job perdió la familia. Lo perdió todo. Perdió sus recursos. Sin embargo, tirado en el piso, Job declaraba de que Dios lo iba a levantar, de que Dios lo iba a bendecir, y así sucedió. Y el Señor me ha estado impregnando con esa palabra. Tito, sé prudente. Tito, sé diligente. Tito, cuídate en medio de lo que está pasando. Tito, pero no pierda la esperanza. Tito, tienes que tener un cántico en tu boca. Tito, tienes que declarar bendición. Tito, tienes que en medio de gente lo que se están llevando de lo que está pasando ahora mismo y del trayecto al cual va el mundo de la desesperanza. Tú tienes que ser ese David. Tú tienes que ser esa persona que se levante y que crea en mí, que confíe en mí, que esperes en mí, que me cantes y que proclame que lo mejor no ha llegado todavía, sino que lo mejor viene ahora, porque tu vida está en las manos del Señor. Yo quiero que tú en el día de hoy te levantes y que comiences con tu familia
a declarar el amor, a declarar el favor de Dios. El favor de Dios sobre tu nación, el favor de Dios sobre tu familia, el favor de Dios sobre tu iglesia, el favor de Dios sobre tu ciudad, y que tú comiences a ministrarle. Tú sabes las familias que en este momento tienen a un enfermo, tú sabes las familias que en este momento han perdido a alguien, pero tú no puedes dejarte intimidar. Tú tienes que levantarte y comenzar a esperanzar a esa gente, a darle palabra a esa gente, a orar por esa gente, a bendecir a esa gente, mientras te cuidas y eres una persona con mucho cuidado, pero que no salga de tu boca palabra negativa, que no salga de tu boca palabra de desesperanza, que comiences, que te levantes y que digas: Dios está de mi lado. Esta situación no me ha desafiado a mí, está desafiando a Dios. Así que de Dios es la batalla, de Dios también será la victoria, de Dios será el llevarme al triunfo en el nombre del Señor. Y en Dios haremos proezas porque le creeremos a Dios. Nos vamos a levantar y vamos a utilizar este tiempo para declarar bendición, para declarar el gozo del Señor, para traer esperanza, para traer paz, para ministrar el favor y la gracia de Dios. Señor, te doy gracias y te bendigo. Abrimos nuestros corazones, Señor, para que tú te lleves todo miedo, para que tú rompas toda cadena, para que tú te lleves toda intimidación. Señor, para que mi fe en este tiempo se profundice aún más, que te crea aún más, que dependa más de ti. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo no quiero ser de esos que siembren temor y miedo, pero yo quiero ser de esos que siembren fe, que siembren esperanza, que siembren paz, que siembren consuelo. De esos que aprovechen esta circunstancia para recordarle a la gente cuán grande ha sido Dios a través de la historia, cuán grande ha sido Dios conmigo, cómo me ha levantado, cómo ha peleado a mi favor, cómo me ha guardado, cómo me ha bendecido y cómo está a punto de bendecirme. Te doy gracias, Dios, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú quieres darle tu corazón al Señor ahí donde estás, y tú dices: Dios me ha hablado en el día de hoy, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero entregarme al Señor, yo te voy a invitar a que hagas esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Cristo, por llenarme de tu amor que echa fuera todo el temor. Lávame con tu sangre. Lléname de tu Espíritu Santo. Inscríbeme mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén.